Peña Nieto y los presidentes del PRI, PAN y el PRD firmaron en el Palacio Nacional un adendum, un anexo de 11 puntos al Pacto por México. Con este agregado, los tres partidos y el gobierno federal se comprometieron a evitar el uso electoral de programas sociales en todos los ámbitos y órdenes de gobierno, también a crear un sistema nacional de programas de combate a la pobreza que permita mayor eficiencia, transparencia también en el uso de los recursos públicos. Con este acto demostramos que nos anima un solo propósito: dar prioridad al bienestar nacional por encima de intereses partidistas o electorales. Como todo proceso democrático, el Pacto por México es perfectible y debe tener la flexibilidad para seguirse enriqueciendo. Contrario a las dudas, el Pacto por México está vigente y se mantiene. Hoy no solo ratificamos su vigencia plena, sino que se fortalecen y amplían sus alcances. Lo curioso es que muchos de estos acuerdos que reactivaron el Pacto por México son una obligación constitucional e institucional de los funcionarios públicos que articulan programas sociales, es decir, son acuerdos que ya están en la ley. Por ejemplo, ya existen lineamientos para blindar las elecciones en julio en 14 estados. En febrero pasado, la Secretaría de Desarrollo Social emitió un oficio a todas las áreas de esa dependencia, incluidas las delegaciones estatales, donde se establecen estas reglas. En lo que se refiere, por ejemplo, a la entrega de programas sociales, la ley ya establece que la entrega de apoyos sociales en especie o en efectivo debe hacerse cuando menos con 40 días de anticipación al día de las elecciones y dependiendo de los calendarios y legislaciones de cada estado. Y en otro ejemplo, hoy se facultó a la Comisión Plural Nacional que se abstenga de entregar apoyos sociales. Sin embargo, las obligaciones constitucionales de todos los servidores públicos sin distinción son muy claras. La Constitución establece que los recursos públicos se tienen que aplicar con imparcialidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos. Esta Comisión Plural Nacional incluso tiene la facultad de garantizar la equidad electoral y atender denuncias, pero esa ya es una obligación tanto de los institutos electorales de los estados como de la FEPADE. Bueno, de todas formas, la oposición estuvo muy contenta con este agregado que se le hizo al Pacto por México. El presidente del PRD, Jesús Zambrano, llamó a combatir las viejas prácticas partidistas y pidió que los compromisos que se están tomando a escala nacional los lleven a cabo en los estados y en los municipios. Es importante reconocer que mientras aquí en el plano nacional estamos abriendo camino a una nueva forma de hacer política, a una lógica que enaltezca la política, en una parte importante de los estados de la República opera y sigue operando otra lógica, la de los intereses personales y políticos de gobernadores y funcionarios de dependencias federales. Ello es expresión de la cultura del viejo régimen autoritario, corporativo y clientelar. Es la lógica y la cultura predemocrática, y diría yo hasta salvaje, como sucede en varias partes del país. Son los intereses personales o políticos por encima del interés nacional. Esto no puede ni debe seguir. El presidente del PAN, Gustavo Madero, aseguró que el pacto se verá fortalecido con este anexo firmado. También dijo que como oposición seguirán presentando denuncias para erradicar el clientelismo electoral y en particular denunció dos casos concretos, Coahuila y Veracruz. Esto es lo que estamos viviendo los mexicanos en Coahuila, lo estamos viviendo hoy en la presentación de esas estructuras del gobernador Rubén Moreira. Desgraciadamente esto se presenta después del estado de Veracruz, cuando hicimos estas denuncias. Y por eso queremos seguir insistiendo en que estas prácticas las debemos de erradicar de nuestro paisaje. Minimizar las denuncias que se presentan son el veneno más mortal para nuestra democracia y para la confianza, que son el pegamento que aglutina a los actores y a los acuerdos del Pacto por México. Por eso también denunciamos y denunciaremos cualquier práctica antidemocrática en cualquier orden de gobierno. Las amenazas a la democracia se resuelven con más democracia y el Pacto por México se fortalece con este adendum. Muchas gracias.
Mañana a las 12 del día, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y los firmantes del Pacto por México presentarán la reforma financiera. Esto lo informó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a través de su cuenta de Twitter. Recordemos que la presentación de esta reforma estaba prevista para el pasado 23 de abril, pero fue pospuesta luego de la denuncia del PAN sobre este desvío de recursos de la Cruzada contra el Hambre en Veracruz. Y ya veremos en 6 meses, en septiembre, cuál es el tono de los partidos y del Pacto por México cuando se esté discutiendo la reforma hacendaria, la reforma fiscal, la reforma financiera. En otros temas, hoy los